Oscuridad y silencio. En el sugestivo escenario de una basílica vaticana inmersa en sombras, comenzó la vigilia pascual, presidida por Benedicto XVI. Es la oscuridad que anuncia la luz y la certeza de la resurrección de Cristo. El hecho de que Dios creara la luz significa que Dios creó el mundo como espacio de conocimiento y de verdad, espacio de encuentro y de libertad, espacio del bien y el amor. La Pascua es la fiesta de la nueva creación, dijo el Papa en su homilía, de esa creación que existe como espacio de respuesta a la gran gloria de Dios, un encuentro de amor y libertad, el puente que permite al hombre unirse de nuevo con Dios, explicó el Papa, lo constituyen el bautismo y la profesión de fe. La oscuridad sobre Dios y la oscuridad sobre los valores son la verdadera amenaza para nuestra existencia y para el mundo en general. Si Dios y los valores, la diferencia entre el bien y el mal, quedan en la oscuridad, entonces todas las restantes iluminaciones que nos dan un poder tan increíble no son solo progresos, sino que al mismo tiempo son también amenazas que nos ponen en peligro a nosotros y al mundo. El símbolo de la vigilia es el cirio pascual, del que todos reciben la luz. Pero el cirio es también símbolo de Cristo porque como Él se consume, se sacrifica para dar luz y vida al mundo. Un mundo que demasiado a menudo elige las tinieblas de la violencia y el pensamiento del Papa en el mensaje Urbi et Orbi se centró en todas las zonas de crisis. Que en Siria, en especial, cese el derramamiento de sangre y se emprenda sin demora el camino del respeto, del diálogo y de la reconciliación, como también desea la comunidad internacional. Benedicto XVI tuvo también palabras de apoyo para el pueblo iraquí, que necesita estabilidad y desarrollo, y para israelíes y palestinos para que reemprendan con valentía el proceso de paz. Después su mirada se dirigió a África. La solidaridad del Papa se dirigió a las comunidades cristianas del continente para extenderse después a las atormentadas poblaciones del Cuerno de África, de los Grandes Lagos y de Sudán del Sur para que Jesús resucitado dé a sus respectivos habitantes la fuerza del perdón. En Nigeria, que en estos últimos tiempos ha sido escenario de sangrientos ataques terroristas, que la alegría pascual infunda las energías necesarias para comenzar de nuevo a construir una sociedad pacífica y respetuosa de la libertad religiosa de sus ciudadanos. Antes de enviar esta nota dije cómo el pecado daña al alma humana. Y me quedé pensando y le dije a Manuel, ¿alma humana? Le pregunté, pues solamente hay alma humana. Y dile a nuestro público lo que me contestaste, Manuel. Que estuvo bien porque hay alma humana, pero también los vegetales tienen alma, es decir, vida. Ajá. Hay alma vegetativa de los vegetales, alma sensitiva de los animales irracionales, el alma espiritual, que es el alma humana, el alma de los ángeles, y desde luego Dios también es vida. ¿Cómo sabes, Emanuel? Alma viene de ánima, que Ajá. quiere decir vida. Concepto griego. Sí. Lo que anima, lo que pone en movimiento. Latino, exactamente, en donde ánima quiere decir vida, es decir, lo que tiene movimiento inmanente, lo que se puede mover a sí mismo. Vienes un domingo y nos hablas sobre el alma. Ah, pues sí, es muy interesante el tema, con mucho gusto. Y la diferencia entre alma y espíritu, que no alcanzamos a distinguir. Exactamente. ¿Qué tipos de pecado hay, Manuel? Bueno, ya habíamos visto, ¿verdad? Después de pasar de lo que son las condiciones del pecado, una cosa es la condición, es decir, aquello que contribuye o que es necesario para que haya un pecado, y otra cosa son las causas del pecado, que también vimos, ¿no? Que la causa universal del pecado es el egoísmo, y luego vimos que hay causas externas y causas internas. Las causas externas las internas son nuestras facultades, nuestras potencias, la inteligencia y la voluntad, los apetitos. Y luego las externas, ya habíamos dicho que Dios nunca es causa del pecado, en ningún sentido. Luego puede ser
los demonios o el demonio, que ya habíamos comentado en eso, es externa, exactamente. Las externas pueden ser, Dios no puede ser causa, luego los demonios, otras personas también, o cosas, ¿sí?, que nos llevan, por ejemplo, las películas o imágenes o situaciones inconvenientes externas. Pero además tenemos distintos tipos de pecado. En filosofía nosotros siempre definimos lo que es, que fue lo que hicimos el programa pasado, y luego dividimos. Y hay que ir para la definición a las causas, a estas causas material, formal, eficiente y final, que son las causas que tiene todo, absolutamente toda en la realidad. Y ya habíamos visto también que la causa material del pecado es la conversión a las criaturas. La causa formal es el alejamiento de Dios. La causa eficiente son todas estas que acabábamos de ver, principalmente el egoísmo. Y la causa final es el deleite que nos produce, ¿sí? Porque siempre nos produce un deleite. Ahora sí podemos pasar al tema de los tipos de pecado. Y veíamos que hay dos grandes grupos principalmente, que es el pecado venial y el pecado mortal. Aunque después tenemos otra categoría que son los pecados especiales, que también habría que mencionar, ¿no? Entre el pecado venial y el pecado mortal, la diferencia es la materia, ¿sí? La materia puede ser grave en el caso del pecado mortal o leve en el caso del pecado venial, ¿sí? Los pecados veniales son aquellos cuya materia es leve, sin embargo, pueden convertirse en mortales. Una cosa muy insignificante, ¿verdad? Una cosa pequeña, por ejemplo, una pequeña ira, pero si se hace, o a lo mejor una mentira en medida grave, pero si lo hacemos con la intención de ofender a Dios, aunque sea algo muy pequeño, se convierte en grave, ¿sí? Y los graves se pueden hacer veniales, ¿sí? ¿Cuáles son los graves, los pecados graves principalmente? Bueno, hay pecados graves, gravísimos, que son los que ofenden a Dios directamente, como las blasfemias, las herejías, ¿sí? Todos los pecados que van contra la verdad, ¿sí? Que algunos de estos pecados que van contra la verdad son incluso contra el Espíritu Santo, entran en esa categoría, ¿sí? Ahí entran las prácticas esotéricas, la hechicería y estas cosas. Desde luego la idolatría, ¿sí? Porque esto es muy importante directamente. La idolatría es un pecado contra la virtud de la fe, que consiste en atribuir a la criatura lo que es propio del Creador. Entonces, todos estos fetiches y estar pensando en adivinaciones o ir con gente para que nos diga lo que va a suceder, para ver nuestro futuro o para que controle a otras personas, esto hay que quitarlo. Todo esto ofende gravemente a Dios y aparte, como es un pecado grave y hay que ver después las consecuencias de este pecado que ya habíamos perfilado, entre ellas está la esclavitud a Satanás, ¿no? Y aunque habíamos dicho que el único que puede mover intrínsecamente nuestra voluntad es Dios, pero si uno comete pecados graves, queda esclavizado a Satanás, y dando la entrada, después viene incluso casos muy graves, ¿verdad?, a los que va llevando este tipo de idolatría. Casi siempre, si nosotros vemos los casos que hay de posesión satánica, por ejemplo, van relacionados con prácticas idolátricas, o también situaciones muy graves de crímenes y cuestiones así, es porque nosotros, no es que Dios le dé permiso al diablo nada más, sino que nosotros le damos la entrada, ¿sí? Porque acuérdense que Dios permite el mal por un bien siempre, pero además nosotros le damos la entrada al poner nuestra confianza en cosas en lugar de Dios. Atribuimos a cosas lo que es propio de Dios. Es decir, no puedo salir sin mi estampita porque seguro sin la estampita me va a ir mal. Pues eso ya es un tipo de idolatría. Aunque ¿sí? sea una estampita devocional. Aunque sea una estampita devocional, lo convertimos en un fetiche. Que es algo que nos recuerda a Dios o que nos recuerda a un santo. Incluso los mismos católicos hemos provocado que otras sectas cristianas piensen que nosotros adoramos o atribuimos a las estampas o a los santos lo que es propio de Dios. Y es muy importante aquí aclarar que nosotros, una cosa es venerar, recordar que haya una comunión de los santos, que unos pedimos por otros, vivos y difuntos. Y otra cosa muy distinta es que nosotros no tengamos claro que al único que hay que adorar es a Dios.
Entonces, este tipo de pecados pues son contra Dios, pero también hay pecados contra el prójimo, por ejemplo, contra su salud, contra su honra, contra su buena fama, ¿sí? Todos estos pecados, o hay otros pecados que son contra la ley natural, todos son contra la ley natural, pero por ejemplo, exponerse al pecado que nunca es lícito. Hay otra cosa. Como que embriagarse, por ejemplo. Exponerse al pecado es, por ejemplo, ir a una situación o buscar una situación en la que yo podría caer en un pecado. Por ejemplo, puede ser embriagarse o puede ser acudir a un lugar o tratar a una persona o leer un libro inconveniente. Con los amigotes, cobrar la quincena e irse con los amigotes al antro o al table dance. ¿Quién se rió? Ay, sí. ¿Quién se rió de aquí? Si tú ya sabes que pones en riesgo de pecado. Voy a hacer otra pausa. Al regresar de esta pausa, le preguntaré a Manuel Ocampo cuáles son los daños que el pecado provoca. O sea, ¿por qué es menester del ser humano tener precaución, alejarse del pecado? ¿Cuáles son los daños que le causa al alma humana? Regreso también para invitarle a una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, a partir de una muy feliz idea del grupo Unión de Voluntades, que previo a las elecciones ha preparado esta peregrinación y esta misa en la Basílica de Guadalupe para pedirle a la Madre de Dios y Madre nuestra que toda esta jornada electoral que se avecina marche en bien. Vuelvo con esto y con más.